Regreso desde el silencio. El sótano de Margaret se convirtió en una caja de resonancia donde el eco de unos pasos pesados en el porche superior dictó el final de una era. El doctor Harris, pálido al darse cuenta de su indiscreción, se quedó petrificado junto a la lavadora. Habían llegado por el profesor. Pierre-Louis, con la lucidez que solo da el peligro inminente, tomó la Senator Germany y la envolvió en el trozo de tela donde había limpiado su sangre. Miró a Saúl, su alumno de apenas unas noches, el hombre que acababa de descubrir que sus manos podían crear palabras. «Corre, Saúl, no mires atrás», le ordenó Pierre-Louis, con una autoridad que no admitía réplica. «Esta pluma es ahora tu voz y la de los que no pueden gritar. Si te atapan a ti, nos callan a todos». Y con gesto duro lo despide. Saúl negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos, pero el sonido de la puerta principal siendo forzada arriba lo obligó a reaccionar. Pierre-Louis, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se arrastró fuera de la cama y derribó una estantería de botes de detergente, creando un estruendo metálico que atrajo la atención de los intrusos hacia el fondo del sótano. «¡Aquí estoy! ¡Buscan al profesor! ¡Aquí estoy!», gritó Pierre-Louis en un inglés forzado, distrayendo a los hombres que bajaban las escaleras con linternas y armas cortas. Mientras los hombres se abalanzaban sobre el hombre herido en el suelo, Saúl se deslizó por la pequeña claraboya del sótano, trepó por las tuberías de gas hasta alcanzar los techos de los edificios colindantes de Columbia Heights. Bajo la lluvia gélida de Washington, Saúl corrió, saltó entre cornisas y chimeneas, sintiendo el frío del metal de la Senator Germany escondido en el doble fondo de su chaqueta. Miró hacia abajo una última vez y vio cómo metían a Pierre-Louis en un vehículo oscuro, no de la migra, sino de hombres sin uniforme que se movían con la eficiencia de las sombras. Saúl no volvió a su habitación, no volvió al trabajo de limpieza, no volvió a contactar a Margaret. Nunca más se supo de Saúl. En los registros de inmigración su nombre se convirtió en un rastro borroso, en las calles de Washington en un susurro entre los exiliados. Unos dicen que cruzó la frontera hacia Canadá, otros que regresó a las selvas de Centroamérica para enseñar a leer a los campesinos. Pero en Haití, meses después, empezaron a aparecer panfletos escritos con una caligrafía extrañamente elegante, una mezcla de estilo haitiano y trazos centroamericanos. Eran mensajes de libertad que circulaban de mano en mano, escritos con una tinta negra tan profunda que ni la lluvia del trópico podía borrar. Mientras tanto, en una Austria cubierta por la nieve, Johanna recibió la noticia de la desaparición de Pierre-Louis a través de un canal seguro. Se sentó frente a su chimenea, mirando sus propias manos vacías. Ya no tenía la pluma, pero sentía una paz extraña. Sabía que mientras alguien en algún rincón oscuro del mundo estuviera sosteniendo ese acero alemán para escribir una verdad, su viaje habría valido la pena. La Senator Germany se había perdido en la inmensidad de los desposeídos, convirtiéndose en una leyenda urbana, la pluma que nunca se acaba, la pluma que sangra verdad, la pluma que viaja por las manos de los que no tienen nada, hasta que el mundo finalmente los escuche. El destino de Saúl Edgardo Rivas Mengíbar, de 28 años de edad, no fue el olvido, sino una transformación profunda. Cuando Saúl saltó desde la claraboya del sótano de Margaret, no solo huía de la migra, sino de los hombres de negro que se llevaron a Pierre-Louis. Esa noche, Saúl corrió hasta que sus pulmones ardieron. No pudo volver porque vio desde una esquina oscura que su propio edificio de apartamentos estaba rodeado. Comprendió que su identidad estaba comprometida. Si regresaba, la pluma sería confiscada y él sería deportado o algo peor. Pasó 3 días escondido en un vagón de carga en la estación de trenes de Union Station, alimentándose de pan duro y agua de lluvia, abrazando a la Senator Germany como si fuera su propio hijo. Saúl no utilizó aviones ni autobuses legales. Su regreso fue un viaje épico de supervivencia. Viajó
en La Bestia, el tren de carga que cruza México, pero esta vez en sentido contrario, hacia el sur. Fue auxiliado por las patronas, un grupo de mujeres mexicanas que lanzan comida a los migrantes, y por una red de sacerdotes jesuitas que reconocieron en su mirada que llevaba un encargo sagrado. Saúl atravesó la frontera de Guatemala a pie por el río Suchiate y finalmente entró a El Salvador por puntos ciegos en la montaña, evitando cualquier puesto de control militar. Saúl llegó finalmente a su hogar en el cantón La Montañita, en las faldas del volcán de San Salvador. Es un paisaje de un verde eléctrico, donde el aire huele a café húmedo, tierra volcánica y flores de izote. Las nubes bajan tanto que parecen acariciar los techos de lámina y madera de las casas. Caserío Los Rivas, calle El Volcán, kilómetro 19, San Salvador. El Salvador, su terruño amado. Llegó al atardecer con la ropa hecha jirones y el rostro curtido por el sol del camino. Su madre, doña María, estaba moliendo maíz cuando vio la silueta de un hombre aparecer entre los cafetales. «¡Chulón, hijo mío!», gritó ella dejando caer el guacal de madera. Saúl no traía dólares, no traía electrodomésticos ni ropa de marca como otros que regresan del norte. Se arrodilló frente a su madre y con las manos temblorosas le mostró lo único que había protegido con su vida, una pluma de acero plateado. Saúl se asienta con prestancia y valentía, comillas, el escribiente del volcán, cierre de comillas, como lo nombran los lugareños. Vive en una pequeña casa de adobe con suelo de tierra barrida, pero con una ventana que da hacia el valle. Ha dejado de ser un conserje. Ahora Saúl es el escribiente del pueblo. En un lugar donde muchos ancianos y campesinos no saben leer ni escribir, Saúl usa la Senator Germany para redactar cartas de reclamo de tierras, poemas de amor para los jóvenes y, sobre todo, denuncias sobre la falta de agua y medicinas en su comunidad. Saúl vive de la agricultura de subsistencia, maíz y frijol, pero la comunidad lo alimenta con tortillas y queso a cambio de sus servicios con la pluma. Saúl ha encontrado la paz, siente que Pierre-Louis está presente cada vez que la tinta negra toca el papel. Ha convertido la pluma en un símbolo de resistencia, tal como le enseñó el profesor haitiano. Saúl se casó con una joven maestra de la escuela rural llamada Carmen Gloria. Juntos, por las noches, usan la pluma para transcribir las leyendas orales de los abuelos del volcán, asegurándose de que la cultura de su gente nunca muera. El Salvador 2023. El país vive bajo un régimen de excepción. Las calles de los caseríos están controladas por las pandillas maras. Ahora están dominadas por patrullas militares constantes. Hay una sensación de seguridad física, pero un profundo miedo al silencio. Cualquier denuncia puede ser mal interpretada. La adopción del Bitcoin como moneda legal convive con una inflación que golpea la canasta básica. Saúl ve cómo sus vecinos sufren para comprar fertilizantes, mientras el costo de la vida sube en una economía dolarizada y digitalizada que no llega a la montaña. Existe una mezcla de alivio por el fin de la violencia abierta y una angustia sorda por los hijos y hermanos capturados en las redadas masivas. La fe se vive en las pequeñas ermitas pidiendo por la justicia y el pan. Saúl, sentado en su mesa de madera frente al volcán de San Salvador, escribe para El Faro y otros medios independientes. Su primera crónica publicada con la Senator Germany causó un revuelo silencioso. Fragmentos de la crónica. Aquí, en la montañita, el silencio ya no lo imponen los fusiles de los muchachos de la esquina, sino el miedo a desaparecer en un penal sin nombre. Escribo esto con una pluma que cruzó océanos y sobrevivió a las sombras de Haití. La paz no es solo la ausencia de disparos. La paz es tener una voz que no tiemble al pedir justicia para el campesino que solo tiene su asadón y su dignidad. El uso de la pluma le da una autoridad mística
Los locales dicen que la tinta de Saúl no se puede borrar y sus artículos se leen en voz baja en los mercados de Santa Tecla, convirtiéndose en el registro de la resistencia civil contra los abusos del poder. Una tarde de octubre del año 2023, un mensajero de una empresa internacional llegó jadeando al kilómetro 19. Le entregó a Saúl una caja pequeña sellada con lacre rojo y estampillas de los Alpes austríacos. Una carta escrita de puño y letra por Johanna, la periodista guerrera, que decía: Saúl, he visto tus crónicas desde mi refugio en la nieve. La pluma encontró al maestro que necesitaba. Ahora, la pluma necesita ojos. Usa esta cámara para que el mundo no solo lea su verdad, sino que la vea. Paul está libre y envía su respeto. Johanna. Un fajo de billetes de alta denominación, un fondo de apoyo para que Saúl pudiera comprar papel de calidad y pagar la fianza de Saúl Jr., un primo lejano detenido injustamente. Saúl tomó la cámara y la colgó junto a la pluma. En ese momento Carmen Gloria, su esposa, entró a la habitación. ¿Qué es eso, Saúl?, preguntó ella asombrada. Es el relevo, Carmen Gloria, respondió él, acariciando el acero frío de la Senator Germany. Johanna me pide que no sea solo el escribiente, sino el testigo. El profesor Pierre Louis decía que la pluma era una llave. Ahora tenemos también la luz para ver qué hay detrás de la puerta. Responde Saúl con desafío. Esa noche, bajo la lluvia torrencial, Saúl comenzó a organizar una red de corresponsales comunitarios. El Salvador estaba cambiando y por primera vez en décadas la historia no la iban a escribir los ganadores, sino los que, como Saúl, se negaban a ser olvidados. El año 2023 avanzaba entre el brillo del asfalto nuevo y las sombras de los que callan. Saúl, entendiendo que el legado de la Senator Germany no era para ser atesorado en un altar de barro, decidió que la pluma debía volver a las calles.